Hola, ¿qué tal? Soy María Daniela y hoy quisiera hablarles de mi experiencia siendo una persona tímida. Por mucho tiempo consideraba que esta característica de mi personalidad era un defecto. Si alguien me preguntaba, ¿qué quisieras cambiar de ti? Yo decía, quiero dejar de ser tan tímida. Ahora ya no lo veo de esa manera, considero que sin duda es algo que me caracteriza, que si alguien se acuerda de mí va a ser posiblemente porque casi no hablo mucho. Uno de los aspectos en los que he venido trabajando y ahora puedo controlar mejor es el tema de hablar frente a público, ¿sí? Frente al público, por ejemplo, si tengo que hablar frente a 10, 15 personas, ya no me genera tanta angustia ni me da tanta vergüenza, a diferencia de cuando estás en la secundaria y un poco en los años de la universidad, que si tenía que hablar frente a mis compañeros, no importaba cuánto estudiara el día anterior, me terminaba olvidando todo. Sentía que cada cosa que decía sonaba ilógico. Y ahora es algo que puedo manejar mejor. Pero en cambio otro aspecto que todavía me cuesta es cuando recién conozco a alguien, me cuesta mucho entrar en confianza. Por ejemplo, soy muy cortante al inicio con las conversaciones o mantener una conversación me cuesta mucho porque en mi cabeza pasan 1000 temas de los que puedo hablar, 1000 formas de responder, entonces eso me genera un poco de conflicto. Pero es algo en lo que sigo trabajando y la verdad ya me tomo con mucho más calma. Siento que el ser tímida, el ser callada también me permite aprender mucho más de las personas. Las personas generalmente tienen la oportunidad de hablar de muchas cosas. Soy muy buena escuchando y, como dije, es algo que ya no considero que sea un problema porque me permite entender y aprender más de las personas. Pero bueno, algunos, como les dije, el tema de hablar en público sí es algo que me causaba conflicto, y cuando ya eres adulto, obviamente te enfrentas ya a las entrevistas de trabajo, por ejemplo, y ahí no te puedes mostrar inseguro y tampoco como que quedarte callado, sino debes verte con seguridad. Y algunos tips que me han ayudado, porque yo solía venir a YouTube a buscar ayuda con el tema del miedo a hablar frente a muchas personas. Y a mí me ha ayudado mucho es hablar frente al espejo, repasar, hacer como que tengo una presentación, como que estoy en una entrevista. Y eso me ayudó a identificar que yo me quedaba como paralizada, no movía una sola parte de mi cuerpo. Y como ven ahora ya puedo mover los brazos, mantener la vista firme. Claro que no es fácil porque obviamente cuando estás solo pues estás en confianza, pero ya cuando estás con otras personas sí genera un poco más de trabajo. Otro de los tips que me ha ayudado es grabarme mientras estoy hablando para identificar si utilizo muchas muletillas o si repito mucho una palabra. A mí me daba mucha vergüenza escuchar mi voz, pero ahora ya no me da tanta vergüenza. ¿Por qué me da vergüenza? La verdad no sé. Otro tip que me ha funcionado es grabarme, hacer videos, igual para ver qué movimientos hago, qué gestos hago, de qué forma estoy hablando. Igual te da más confianza, porque ya les digo, así como me daba vergüenza escuchar mi voz, también aún me da un poco de vergüenza verme en un video, por ejemplo. Yo empecé como muchos durante la pandemia a subir TikToks, así bailando, y poco a poco eso me ha ayudado a generar más confianza en mí, que sin duda es uno de los puntos más importantes para poder hablar frente a muchas personas. Y finalmente considero que uno de los tips más importantes es dejar de centrarnos tanto en lo que los demás van a pensar, ¿sí? Porque generalmente a mí los nervios me ganaban mucho por el tema de qué van a decir los demás, y si digo mal una palabra se van a reír. Ya no centrarme tanto, porque a veces las personas no están tan pendientes de nosotros como pensamos, y aún así si las personas estuvieran tan pendientes, a la final lo único que importa es nuestra opinión. Y bueno,
Espero que les sirva también a ustedes estos tips y un poco de mi experiencia siendo una persona tímida.